A ver, maneras de empezar un texto de forma llamativa y que capten la atención del lector ha habido siempre muchas. Por ejemplo, cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. O el día que lo iban a matar, Santiago Nassar se levantó a las 5:30 de la mañana, bla 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 bla. O incluso inmerso entre las primeras oraciones, es hora de anunciar que nací a una edad muy temprana, por no ir muy atrás en la historia. Pero yo no tenía ni la más ínfima idea de cómo empezar mi cuento de ninguna forma remotamente parecida. Así que simplemente, y siguiendo el camino de otros escritores que se dedicaron a desordenar las estructuras literarias, decidí no escribir un principio. Me puse a escribir, pues, una impecable mitad del cuento. Podía ver cuando lo terminé que este iba a ser un cuento brillante, sin duda. Sin embargo, antes de escribir un buen final inesperado que dejase al lector con ganas de más, releí un par de veces lo que había escrito y noté que, presa de mi frenética inspiración, no me había percatado de que había escrito una historia sin personaje, sin narrador, sin un marco espacial ni en un tiempo concreto. Claro, pensé yo, ¿cómo iba a tenerlo si no he escrito un principio donde presentarlos? Hallándome ante la dicotómica situación de tener que crear necesariamente un principio y el no poder hacerlo al comenzar el texto, creí que lo mejor era escribir el principio después de la mitad. Descubrí así que escribiendo el principio sin el miedo al folio en blanco inventé uno singularmente original y atrayente. Claro que cuando me disponía a escribir el final, releyendo me seguía pareciendo raro, incoherente. Ya el principio tenía su mitad y la mitad tenía su principio, pero aunque aisladamente resultaban, bueno, excelentes, ¿por qué no decirlo? Colocados de ese modo, perdían consistencia. Ya se ha hecho varias veces, pensé yo, lo de escribir una introducción y un desarrollo sin un desenlace, o un desarrollo y un desenlace sin una introducción, o incluso un desenlace primero y luego la introducción y un desarrollo. Pero eso de que el principio esté después de la mitad, intenté, por probar, colocar el principio al principio y la mitad por la mitad. Pero no servía. El principio estaba escrito para estar por la mitad y la mitad al principio. Y yo no estaba dispuesto a reescribirlo solo para reacomodarlos a otra posición viendo lo fenomenalmente escritos que estaban. Aún así, después de resignarme a probar diferentes intentos estructurales, llegando incluso a entremezclar el principio y la mitad, creándose un puré literario que no podía ni llamarse texto, decidí que lo mejor era dejar el problema para más tarde. Escribir un buen final y abordar el tema de la compaginación ya con todo escrito. El principio, la mitad y el final. Me centré de este modo en la escritura del final. Y cuando lo terminé, sinceramente no cabía en mí de lo que había creado. Ya podía verlo en los mayores certámenes literarios. Además, por suerte, este final era bastante flexible a ser colocado al principio, por la mitad o al final. A diferencia de ese principio por la mitad y esa mitad al principio. Así tenía ya un impactante principio, una fantásticamente desarrollada mitad y un concluyente final magníficos. Por lo que me puse, pues, a experimentar. Pero no funcionó nada. Primero metí el final entre la mitad y el principio. Pero siendo así, se sabía el final de la historia sin que aún tuviera ni personajes, ni tiempo, ni lugar. Después puse el final al principio, dejé el principio a la mitad y puse la mitad al final. De este modo el principio estaba antes de la mitad, como debía ser, pero la mitad ya no tenía coherencia sin estar al principio. Luego probé a eliminar el principio y dejar solamente la mitad al comienzo y el final por la mitad. Pero fue un desastre. Tenía un cuento sin empezar y en el que no había nada escrito al final. Intenté incluso concebirlos como obras aisladas, pero entonces el principio era solo una descripción, la mitad una serie de acontecimientos que no le sucedían a nadie en ningún momento determinado y el final concluía algo que no se sabía bien qué era. Y no solo me enfrentaba con dónde colocar el principio, la mitad y el final, sino que aunque lograra que todos tuvieran su colocación de forma coherente, tenía que decidir dónde irían la introducción, el nudo y el desenlace. Poner el final al principio y que este fuera la introducción, que la mitad siguiese estando al principio y que comenzase con el desarrollo, poner el principio al final siendo el principio el desenlace. Era casi imposible alcanzar la coherencia de la colocación de la estructura formal con la literaria. Y ya no solo tenía que lidiar con mis incongruencias creativas, sino que además en lo único en lo que podía pensar era en que si supiera crear un buen principio de la nada no tendría estos problemas. Y después de pensar qué hacer, si seguir mezclando estructuras, si reescribir lo que tan bien me había quedado, si publicarlos en 3 bloques con el título Cuento desordenado, móntelo usted mismo, si al principio escribirle otra mitad y final, a la mitad otro final y principio y al final otro principio y mitad, concluí que este caos mental no valía la pena. Tiré mis papeles al montón de principios, mitades y finales que otras veces había escrito y hojeé otra vez las ofertas de empleo publicadas en la prensa. Bueno, supongo que escribir no es tan fácil, pensé. Y al fin y al cabo tampoco era una historia tan buena.